Saludos usuarios y bienvenidos al primer contenido extra de la guía definitiva de supuestos, procesos y costes empresariales derivados del Real Decreto Ley 18/2020 de 12 de mayo. En esta guía ya hemos visto en una primera parte un análisis del criterio de la Dirección General del Trabajo respecto a la consideración de ERTE por fuerza mayor total y parcial. Hemos visto en la segunda parte una serie de costes empresariales y supuestos prácticos en los meses de mayo y junio en situación de ERTE por fuerza mayor total y parcial. Y también hemos visto la casuística y los procedimientos en la comunicación de la declaración responsable y los tipos de inactividad en el sistema RED. Debido a la publicación del nuevo Boletín de Noticias RED 14/2020 de 5 de junio, nos vemos obligados a añadir un par de contenidos extras a nuestra guía. El primero de ellos sería cómo corregir aquellas situaciones anteriores al 13 de mayo de 2020 debido a las instrucciones de los nuevos boletines de Noticias RED, y el segundo sería un resumen completo del contenido del Boletín de Noticias RED 14/2020 de 5 de junio. En esta primera parte, en este primer contenido extra, vamos a ver cómo corregir aquellas situaciones anteriores al 13 de mayo de 2020 debido a las nuevas instrucciones de los nuevos Noticias RED. ¿Cómo afecta el nuevo Boletín de Noticias RED 14/2020 de 5 de junio a las empresas que han reincorporado trabajadores antes del 13 de mayo de 2020? Muy importante, esta fecha es orientativa porque todo lo que vamos a ver en este contenido también es de interés para empresas que hayan reincorporado trabajadores desde el 1 de mayo de 2020 en adelante. Los puntos del Boletín de Noticias RED 14/2020 que nos interesan para esta cuestión son los siguientes. En primer lugar, la Tesorería General de la Seguridad Social emite un criterio sobre qué considera un ERTE por fuerza mayor parcial y además también se pronuncia sobre qué sucede en el mes de mayo para aquellas empresas que han reincorporado trabajadores antes del 13 de mayo de 2020, habla también de la cuestión de la reincorporación a la actividad de los empresarios individuales y de qué sucede si se reincorpora al total de la plantilla. En el Boletín de Noticias RED 14/2020, prácticamente nada más empezar, la Tesorería General de la Seguridad Social, mediante sus servicios jurídicos, emite un criterio interpretativo sobre qué considera un ERTE por fuerza mayor parcial, estableciendo para ello tres requisitos. El primero de ellos es que la empresa cuente con un ERTE por fuerza mayor, en este caso basado en el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020. En segundo lugar, que las condiciones del artículo 22.1 de este mismo Real Decreto permita la reanudación de esta actividad. Y en último lugar, que reincorpore trabajadores siguiendo prácticamente la misma línea de interpretación que la Dirección General del Trabajo. Y en último lugar, establece que corresponde a la empresa valorar, en función de sus circunstancias particulares, en qué momento las causas por las que se autorizó este ERTE por fuerza mayor permiten la recuperación parcial de la actividad. Por otro lado, cuando se pronuncia respecto a lo que sucede en el mes de mayo, ya recuerda lo que se estableció en el Boletín RED 12/2020, diciendo que todas aquellas empresas que hayan reincorporado trabajadores entre el 1 y el 12 de mayo de 2020 tendrán derecho a las exoneraciones por reincorporación del Real Decreto Ley 18/2020, separando entre aquellos trabajadores que han sido reincorporados total o parcialmente y aquellos que todavía continúan en situación de suspensión, separando muy claramente el tramo que abarca del 1 al 12 de mayo de 2020 y que sucedería desde el 13 de mayo en adelante con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 18/2020. Muy importante, cuando habla de los empresarios individuales, aquí hace una aclaración muy importante, que es que establece que toda aquella actividad que haya sido reanudada únicamente por el trabajador autónomo, es decir, que sea el trabajador autónomo el que esté al frente del negocio sin que haya reincorporado trabajadores, muy importante, este hecho no determina inicio de fuerza mayor parcial, es decir, no considera que el autónomo, cuando haya reiniciado la actividad, ésta se considere ERTE por fuerza mayor parcial. Y también muy importante, deja una puerta abierta en este punto, en la reincorporación de todas las personas trabajadoras, viene a hacer una aclaración de que el hecho de reincorporar a todas las personas trabajadoras que se encuentren en situación del ERTE provoque automáticamente el fin del mismo. Es decir, la Tesorería General de la Seguridad Social interpreta que existe un lapso de tiempo entre que una empresa reincorpora a todos sus trabajadores y entre que se finaliza el ERTE, estableciendo en este caso que la renuncia que se comunica en el ERTE es lo que va a determinar cuándo una empresa, digamos, ha extinguido el ERTE totalmente y por lo tanto dejaría de tener derecho a las exoneraciones por reincorporación.
Bien, una vez visto estos 4 puntos, vamos a sacar las siguientes conclusiones. La primera de ellas es que la TGSS considera que un ERTE por fuerza mayor es parcial, si la actividad puede ser reiniciada según el plan de desescalada y si además la empresa en cuestión ha reincorporado trabajadores por cuenta ajena, total o parcialmente, a la actividad, siguiendo prácticamente la misma línea que la Dirección General de Trabajo. En segundo lugar, establece que la fuerza mayor parcial también existe entre el 1 de mayo de 2020 y el 12 de mayo de 2020, permitiendo así la aplicación de las exoneraciones por reincorporación, además que también especifica que será de aplicación a todas las empresas que hayan reincorporado trabajadores a estas fechas. En tercer lugar, en aquellas empresas donde solo el empresario autónomo haya iniciado la actividad, la Tesorería General de la Seguridad Social no considerará ERTE por fuerza mayor parcial a esa empresa. Y por último, la renuncia total al ERTE debe de manifestarse de forma expresa, y que el hecho de reincorporar a todos los trabajadores totalmente no implica la renuncia total al ERTE, y por lo tanto a sus beneficios, es decir, deja una puerta abierta a que una empresa pueda aplicarse las exoneraciones hasta el 30 de junio de 2020 si no ha renunciado totalmente al ERTE. Habrá que estudiar la comunicación de la renuncia a la autoridad laboral caso por caso. Una vez visto lo anterior, pasamos a la parte práctica. ¿Cómo corregir aquellas comunicaciones al sistema red anteriores al 13 de mayo de 2020? Muy importante, este punto es realmente relevante para los casos en los que se han incorporado trabajadores de un ERTE por fuerza mayor derivados del COVID-19 entre el 1 de mayo de 2020 y el 12 de mayo de 2020, pero todo lo que vamos a ver en este punto se puede aplicar a cualquier trabajador en el cual hayamos cometido alguna de estas acciones. Antes de los boletines de noticias red 12/2020 y 14/2020, una empresa que se encuentre en ERTE en fuerza mayor derivado del COVID-19, que además haya reincorporado trabajadores, muy importante, puede haber sido entre el 1 de mayo de 2020 y el 12 de mayo de 2020, o puede ser posterior a esta fecha, si no hemos estado pendientes de las últimas novedades de los últimos noticias red, seguramente habremos hecho alguna de estas 3 acciones. Seguramente si hemos reincorporado totalmente a algún trabajador, habremos eliminado el tipo de inactividad V, W o X que tuviera informado en su momento. O bien, si la reincorporación del trabajador ha sido parcial, le habremos modificado la inactividad V por la W o la X más el porcentaje de actividad del cual le hemos reincorporado. O si la reincorporación ha sido progresiva, es decir, el trabajador comenzó el ERTE en una situación de reducción de jornada con la inactividad W, seguramente habremos mantenido esa inactividad W o X y le habremos modificado solamente el porcentaje de la jornada. Muy importante, todo esto hubiera sido correcto desde un punto de vista técnico si los boletines de noticias red 12/2020 y 14/2020 no modificaran toda esta situación. Tras los boletines de noticias red 12/2020 y 14/2020, una empresa en ERTE por fuerza mayor derivado del COVID-19 que haya reincorporado trabajadores del ERTE, muy importante, estas fechas son orientativas, desde el 1 de mayo de 2020 y el 12 de mayo de 2020, pero puede ser una fecha posterior, lo correcto según estos boletines red es lo siguiente. En primer lugar, se debe de informar de la peculiaridad 0,59 de ERTE por fuerza mayor parcial a nivel de CCC porque hemos reincorporado trabajadores a la actividad. Y una vez hecho eso, habría que, si hemos reincorporado a un trabajador totalmente, cambiarle la inactividad V, W o X por la inactividad R, porque le hemos reincorporado totalmente, o bien si la reincorporación ha sido parcial, tendríamos que modificarle esa inactividad V, W o X por la inactividad S más su porcentaje de jornada en el CTP actividad huelga R, y el del tercer supuesto, si la reincorporación ha sido progresiva, le tendríamos que haber cambiado esa inactividad W o X por la S más su porcentaje de actividad en el porcentaje CTP actividad huelga R. Muy importante, ¿cómo proceder? Pues el primer paso es deshacer todos los cambios que hemos realizado. Por lo tanto, vamos a acceder al sistema red de la Seguridad Social, vamos a inscripción y afiliación online real, luego vamos a cambio de contrato tipo coeficiente, introducimos los datos del trabajador, régimen y la cuenta de cotización, el indicador de trabajador empresa lo dejamos desmarcado, le damos a continuar. Bien, y muy importante, tenemos que entender qué proceso estamos llevando a cabo. Lo que vamos a hacer es realizar exactamente la misma comunicación que en su día hicimos al sistema red, pero a la inversa. Vamos a poner un ejemplo práctico.
Supongamos que el 5 de mayo de 2020 yo cogí a un trabajador que tenía el tipo de inactividad V y lo reincorporé totalmente a la actividad, y para ello lo que hice fue eliminarle la inactividad V. Pues lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo a la inversa. Con fecha 5 de mayo de 2020 vuelvo a informarle el tipo de inactividad V al trabajador, y de este modo quedaría resuelto el cómo deshacer el cambio que hice el día 5 de mayo de 2020 para este trabajador. Vamos a ver el segundo supuesto. El segundo supuesto es, imaginemos que yo tenía un trabajador con el tipo de inactividad V y claro, yo cogí y le reincorporé parcialmente y se lo cambié por una W con fecha 7 de mayo de 2020. Pues lo que hago es, con fecha 7 de mayo de 2020, vuelvo a cambiarle el tipo de inactividad, es decir, tenía una V, pues le puse una W, pues le vuelvo a poner la V y el coeficiente de actividad lo dejo en blanco, devolviéndole exactamente a la situación inmediatamente anterior con fecha 7 de mayo de 2020. Y ya para terminar, en el tercer supuesto, supongamos que yo tenía un trabajador en situación de reducción de jornada, es decir, con un trabajador con la inactividad W, y tenía un coeficiente de actividad 500. Pues yo cogí y claro, le reincorporé progresivamente y le aumenté jornada, le puse un 750 con fecha 11 de mayo de 2020. Pues con fecha 11 de mayo de 2020, como el tipo de inactividad es el mismo, lo mantengo, pero le vuelvo a cambiar el porcentaje de jornada dejándole el 500 que tenía a 11 de mayo de 2020. De este modo es como se deshace un cambio de contrato, haciendo exactamente el mismo cambio, pero a la inversa. Impresión documento sí, impresión IDC sí, tipo de impresión online en ambos casos. Continuamos. Y el sistema red nos generará tanto nuestra resolución sobre la comunicación de la variación de la clave del tipo de inactividad, junto con el IDC apareciéndonos de nuevo las exoneraciones a las que tendría derecho este trabajador por la situación en función de su tipo de inactividad. Y muy importante, una vez deshecho todos los cambios que hicimos en su momento, tocaría realizar los pasos que explicamos en la tercera parte de nuestra guía. Informar el tipo de peculiaridad 059 a nivel de CCC para informar de un ERTE por fuerza mayor parcial y después modificar el tipo de inactividad al trabajador según corresponda. Bien, y aquí concluye nuestro primer contenido extra de nuestra guía definitiva de supuestos, procesos y costes empresariales derivados del Real Decreto Ley 18/2020 de 12 de mayo. En el siguiente contenido extra haremos un resumen completo del Boletín de Noticias Red 14/2020. Nos vemos en el siguiente vídeo.